¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariano Álvarez y voy a estar a cargo de la segunda clase del curso Desarrollo Territorial, Enfoque Teórico y Políticas Públicas. Para el desarrollo del mismo, preparé un PowerPoint que se los voy a compartir en este momento. Ahí vamos, ¿no? Ahí estamos. Bien. La segunda clase, como pudieron observar en el programa que está subido al campus, se refiere a la gestión pública, descentralización y sistema municipal argentino. Y como pueden observar, está estructurado en tres puntos, en los cuales vamos a ir desarrollando teóricamente cada uno de ellos, y por supuesto, como saben también, en el campus va a haber un foro en el cual van a poder evacuar cualquier consulta que surja luego de ver este video. En la primera parte vamos a ver, vamos a introducirnos a un concepto muy importante, con el cual muchos de ustedes seguramente está familiarizado, quizás no desde el punto de vista teórico, pero sí seguramente desde el punto de vista práctico. Y me refiero al concepto de gestión pública. Hecho esto, la segunda parte va a tener que ver con una cuestión muy importante vinculada a varios aspectos, pero en particular el que a nosotros nos interesa, que es el desarrollo territorial, el desarrollo local, que tiene que ver con la descentralización, ¿no? Y sus dos tipos que tienen que ver, por un lado, la política territorial y por el otro lado, la descentralización de tipo administrativo. Y finalmente, en la tercera parte, que va a ser la más larga de este encuentro, va a tener que ver con, bueno, que vamos a exponer las características del sistema municipal argentino. Esto va a ser bastante interesante, entiendo, porque le va a dar un pantallazo de cómo esta institución se implementa en nuestro país. Así que bueno, presentada la estructura de la clase, lo que vamos a hacer es comenzar con el primer punto. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que implica la gestión pública, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, aquí en general los estudiosos del tema, cada uno tiene su enfoque, su aproximación a la definición, pero en líneas generales lo que estamos planteando en esta filmina incorpora los aspectos centrales, ¿no? Y que tienen que ver con la implementación de políticas de gobierno con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en su población. Hacia eso está orientada la gestión pública. Y desde luego consiste en la correcta administración de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos e impulsar el desarrollo. Es decir, la gestión pública define, ¿no?, y lleva adelante políticas que tienen por fin el bienestar de la población y para eso utilizan los recursos del Estado. Y desde luego ahí nos podemos preguntar de qué forma se utilizan esos recursos y es ahí donde, bueno, como se explica a continuación, se construyen métodos para mejorar esas políticas públicas, para mejorar ese uso de los recursos del Estado. Y de esa forma, por supuesto, eliminar todos aquellos obstáculos que compliquen en el ejercicio de esas políticas públicas la vida económica y social de la población. Lo que se busca es establecer modelos de administración pública más eficientes y democráticos que deriven en sociedades más justas, equitativas y prósperas. Yo entiendo que lo que aquí se menciona está bastante claro y nuevamente en función de los perfiles de los
de quienes están participando de este curso, está más que claro que ustedes, en su labor diaria, en relación a las funciones que llevan adelante, aplican justamente el resultado de aquello que se planifica en función de la gestión pública. Ahora bien, hay un debate interesante que tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no?, que se empezó a gestar a partir de la segunda mitad del siglo XX y que dejó, digamos, de lado aquello que tradicionalmente se entendió por gestión pública. Aquella que, como se menciona aquí, estaba centrada específicamente en la administración de recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Es decir, se priorizaba fundamentalmente la cuestión burocrática, la cuestión del cumplimiento de los procesos, y poco se preguntaba, cuando se diseñaban las políticas públicas, un concepto interesante y que es justamente central en la nueva gestión pública, que es la satisfacción del cliente. El cliente, en este caso, entendido como el ciudadano. Es decir, que en la gestión pública tradicional, el modelo era específicamente y fundamentalmente burocrático, rígido, inflexible, y era reacio al cambio y adaptarse a las demandas y las nuevas demandas que podían surgir en la población. Este modelo de gestión pública tradicional, en algún momento, ¿no?, fundamentalmente a mediados del siglo pasado, y en nuestro país, por ejemplo, podemos decir a fines del siglo pasado, en aquello que se conoció como la crisis del Estado tradicional, bueno, empezó a dar lugar a una nueva forma de encarar la gestión pública, y a la cual se le dio el nombre de Nueva Gestión Pública o New Public Management. Ahí ustedes podrán observar en la filmina que hay un apellido que es Hood, se refiere a Christopher Hood, que es un especialista que de alguna manera en la administración pública y en el mejoramiento de la gestión pública, que en el año 1991 introduce este nuevo término, ¿no?, de nueva gestión pública. Y la misma, por supuesto, como les mencioné, tiene por objetivo en mejorar las políticas públicas que llegan al ciudadano. Y para ello introduce nuevos métodos, nuevas técnicas, centradas en la producción de bienes y servicios para la generación de valor público. Es decir, se incorporan elementos de evaluación de las políticas, de feedback de las políticas, y el monitoreo de los efectos de la política pública con el objetivo de mejorarlas. Algo que no estaba presente en la gestión pública tradicional y que se incorpora, ¿no?, con el nuevo modelo de gestión, y que, insisto, tiene por fin mejorar los resultados de la política pública que emana del Estado, ¿no?, de los distintos estamentos del Estado. Insisto, esto nace a partir de la crisis del estado de bienestar, donde las demandas públicas ya no eran satisfechas, el Estado se lo concebía como algo inmanejable, lento, burocrático, que no resolvía los problemas y las demandas, y bueno, eso dio lugar, insisto, a una nueva forma de gestión pública. Esta nueva forma de gestión pública toma, ¿sí?, el conocimiento y las prácticas que dieron resultados en el mundo privado, ¿sí?, en las grandes empresas del mundo privado, y los aplica al mundo público, ¿no?, al Estado. Por supuesto, acá tenemos que tener bien en claro que, si bien se aplican los métodos y las técnicas, en el mundo privado lo que se busca es la rentabilidad, el éxito económico, y en el Estado, la gestión pública, lo que busca es, como mencionamos anteriormente, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de los pueblos,
Así que esto es una diferencia central, pero lo que no quita esto es que políticas efectivas en el mundo de lo privado se aplican en el mundo de lo público y dan buenos resultados en el sentido y en los objetivos que tiene la gestión pública. ¿Y cuáles son esas herramientas o nuevos enfoques que se traen de lo privado y se aplican en la nueva gestión pública con los objetivos que mencionamos? Están mencionados ahí en la filmina al final. Primero es una gestión orientada al cliente, ¿no? Nuevamente, cliente, se trae ese concepto propio de la gestión privada empresarial, pero cuando lo aplicamos al mundo de lo público, es cliente en el sentido de ciudadano demandante, ¿no? Así como el cliente demanda en el mercado privado la satisfacción a partir de determinados productos, en el mundo de lo público ese cliente demanda servicios, ¿no? Que hacen a la mejora de la calidad de vida. Entonces, si pensamos en un municipio, por ejemplo, los clientes son los ciudadanos que, por ejemplo, demandan que se construya o se mejore una plaza pública, ¿no? Y entonces esa gestión tiene que tener como objetivo llevar adelante esa política, entendiendo esa demanda, pero también en contacto con ese ciudadano en los efectos de hacer coincidir la demanda con la oferta y a partir de ahí establecer si la política pública fue efectiva o no. Justamente para llevar adelante esa coincidencia entre lo que se hace y lo que se demanda, también se incorporan una gestión orientada a los resultados, como ahí se menciona, y también métodos de evaluación de las políticas públicas a los efectos de hacer las correcciones que correspondan en el caso de que la ejecución de las mismas por parte del Estado no coincidan con aquello que demanda el ciudadano. Entonces, se incorporan la importancia de los resultados, la importancia del método de evaluación, y también, como se menciona ahí, una modificación en la forma en que se concibe el Estado o la maquinaria del Estado para llevar adelante las políticas. En el modelo tradicional era un enfoque muy piramidal, ¿no? En cambio, en la nueva gestión pública, como mencioné ahí, se produce un cambio en las estructuras del sector público en donde se introduce más la horizontalidad, más el trabajo en equipo, una cuestión importante que ahora vamos a ver más en detalle que tiene que ver con la descentralización, es decir, que no todo esté centrado en el máximo órgano decisorio, sino que se transfieran competencias a otros órganos a los efectos de poder hacer más efectiva la gestión pública y repartir las responsabilidades en distintas instancias y de esta forma coordinadamente, lo cual por supuesto demanda una exigencia importante, coordinadamente se pueda llegar de mejor forma al ciudadano y de esa manera tener una calidad de políticas públicas más efectivas y eficientes que con el anterior paradigma. Yo les mencioné, bueno, la descentralización, ¿sí? Como un concepto muy importante y que ahora lo vamos a desarrollar en la próxima filmina, que tenía que ver con el punto 2 que les mencioné al comienzo de la clase, es un concepto muy importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Es una de las nuevas cuestiones que incorpora la nueva gestión pública y que de alguna manera viene a, como les mencioné, a cambiar esa excesiva lentitud y falta de reacción ante los problemas de la ciudadanía que eran propios del modelo tradicional y del modelo centralista, ¿no? Y esto lo podemos entender fácilmente si pensamos en los distintos estamentos del Estado. Somos un país federal, o sea, tenemos un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal, y bueno, imaginémonos un problema de índole municipal,
si todo está centrado en el gobierno nacional o en el gobierno provincial, la resolución de esos problemas locales, lógicamente, va a demandar mucho más tiempo y se va a hacer mucho más engorroso si esa responsabilidad está en manos, por ejemplo, siendo un problema local, del intendente. Entonces, claramente ahí se ve la importancia de la descentralización en función de acercar a quienes toman las decisiones de políticas públicas y administran los recursos del Estado al ciudadano, y de esa manera obtener mejores resultados. De esta manera vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? A ver. Ya para hablar de la descentralización, que un poco la estuvimos introduciendo, y mencionar en principio que es un tema muy importante en pos de la temática de este curso, porque es una herramienta muy importante para promover la participación ciudadana y fortalecer el poder local. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del curso, pero es importante que lo tengan en claro, por esto que ya les mencioné, ¿no? Si acercamos el Estado a la ciudadanía, bueno, de alguna manera la estamos empoderando porque el problema se resuelve cerca de quienes de alguna manera están demandando esa solución. Entonces, es insisto, una herramienta muy importante. El concepto es el que está aquí expresado y, bueno, se los leo. Dice: la descentralización constituye un verdadero desplazamiento de poder, facultades o atribuciones de un ente a otro. En este caso estamos hablando siempre de entes públicos. Plantea siempre una relación entre sujetos estatales, bueno, ahí lo está confirmando, es decir, se trata de una relación interadministrativa. Es decir, puede ser, por ejemplo, entre distintos estamentos del Estado, entre una nación, una provincia y un municipio, o mismo dentro de cada órgano del Estado, que existan descentralizaciones en las mismas. Por ejemplo, dentro de un ministerio, ¿sí? O por ejemplo, dentro de una secretaría en un municipio. Lo que sí es importante es que efectivamente cuando se crea un ente descentralizado, ¿no? Que por ejemplo a nivel nacional y provincial se crea a partir de una ley o de un decreto, ese ente centralizado ejerce las potestades, ¿sí? Para llevar adelante la función por la cual fue creado y que en general, insisto, está establecida en la ley. Es decir, que tiene el poder, las facultades, el presupuesto para llevar adelante su fin. ¿Estamos de acuerdo con esto? No me voy a meter con lo que es la desconcentración, pero sí sepan que precisamente esa es la diferencia, ¿no? Entre descentralización y desconcentración. En el caso de la descentralización, el organismo que se crea tiene todas las potestades para llevar adelante su cometido. Acá se menciona que hay dos tipos de descentralizaciones, una es política territorial y la otra es administrativa. La política territorial se vincula con el tipo de gobierno propio de un sistema federal. Como ustedes saben, reitero, la Argentina es un país federal, tiene 3 instancias de gobierno: nacional, provincial y municipal, con sus propias autoridades elegidas en cada instancia por el pueblo. Como aquí se menciona, presupone el poder de organizar el gobierno local. Esto es muy importante, ¿no? De darse sus propias autoridades, de darse sus propios reglamentos, de manejar su presupuesto. Regular el desempeño de sus funciones y autoridades, y también la capacidad de ejercer el poder judicial. Aquí voy a hacer una distinción que tiene que ver que esa atribución en el sistema federal argentino es propia de la nación y las provincias, no la tienen los municipios.
Ahora más adelante, cuando veamos las características del sistema municipal argentino, ahí vamos a ver un poco cómo está distribuido el poder, y vamos a ver, entre otras cosas, que no hay a nivel local un poder judicial como si existe a nivel nacional y provincial. Aquí introducimos una definición, ¿no?, de Casagne, que es un especialista, un abogado especialista en derecho administrativo, y que desde el punto de vista jurídico, la centralización presupone la existencia de entes descentralizados, en este caso las provincias, con competencias para entender en asuntos administrativos locales. Por supuesto, insisto, estamos hablando del tipo de descentralización política o territorial. Esta definición ténganla presente, fundamentalmente porque ahora, en la próxima Filminas, vamos a ver qué dice la Constitución Nacional en relación, ¿no?, a las competencias que, por ejemplo, tienen las provincias con respecto a sus gobiernos locales, y es ahí donde, de alguna manera, esta definición toma cuerpo. Es decir, yo no puedo hacer una descentralización político-territorial si no hay un ente descentralizado que tenga todas las competencias que mencionamos anteriormente para llevar adelante su función. Y con respecto a las características de la descentralización administrativa, ¿sí?, también se la denomina funcional o institucional. Es más que nada un criterio organizacional, al interior de un órgano de gobierno, ¿no? Se le atribuyen ciertas funciones o competencias a un órgano administrativo con personalidad jurídica, patrimonio propio. Lo esencial en el concepto es la asignación de un servicio o función a un órgano administrativo. Se le transfieren atribuciones que pertenecen originalmente a la administración central. ¿Qué se quiere decir con esto? Y les voy a dar algún ejemplo para que rápidamente queden claro. Es, por ejemplo, lo que ocurre en el Ministerio de Economía Nacional con la FIP, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? El Ministerio de Economía crea un ente descentralizado, al cual tiene su patrimonio propio, una personalidad jurídica propia. Esta es otra diferencia con la desconcentración, ¿sí? El órgano descentralizado tiene personalidad jurídica propia, y bueno, y finalmente lleva adelante la función. La FIP es un ejemplo, hospitales son ejemplos, por ejemplo, también tenemos a la Auditoría General de la Nación, el Registro Nacional de las Personas, etcétera, ¿no? Estos que yo menciono son a nivel nacional, también existen a nivel provincial, y también existen a nivel municipal. En general, insisto, estas descentralizaciones se llevan adelante a partir de la creación, ¿no?, de una ley, o en el caso de los municipios, de una ordenanza, o también a partir de un decreto de índole ejecutivo. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Que tiene que ver, como ya les adelanté, con las características del sistema municipal argentino. En primer lugar, vamos a mencionar el marco normativo general, es decir, el municipio, una institución que, como ustedes saben, se inicia originalmente, ¿no? O el antecedente más remoto que tenemos es los cabildos abiertos. A medida que la nación argentina empieza a institucionalizarse, la Constitución de la Nación recepta precisamente este instituto, esta institución, en su articulado.
El primero de ellos, y que corresponde a la Constitución de 1853, es el artículo número 5 de la Constitución, ¿no? Y que dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es decir, el régimen municipal aparece por primera vez de una forma institucional, preceptado por la Constitución Nacional, en el artículo 5, de esta forma, ¿no? Se le otorga a las provincias la potestad de definir su régimen municipal en tanto y en cuanto, ¿sí?, lo haga bajo el sistema representativo, republicano, etc. ¿No? Esto es importante decirlo porque, en primera medida, todo aquello que atañe al régimen municipal es potestad de las provincias, ¿está bien? De las legislaturas provinciales. Ahora, si una legislatura provincial quisiera llevar adelante un régimen municipal donde no estén garantizadas las garantías constitucionales, bueno, en ese caso, esa provincia no lo podría hacer precisamente porque este artículo 5 de la Constitución Nacional establece la forma en que se puede llevar adelante el marco, que tiene un marco republicano, y de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, ¿no? Como todos sabemos, nuestra Constitución Nacional tiene supremacía, se denomina supremacía constitucional, es decir, que si bien las provincias tienen su propia constitución, ¿sí?, y me adelanto un poco, las municipales tienen sus cartas orgánicas, que vendrían a ser como las constituciones, pueden ejercer plenamente esta atribución, ¿no?, y esta potestad, en tanto y en cuanto lo hagan en el marco de lo que nuestra Constitución Nacional establece. Cualquier cosa, y hay jurisprudencia en este sentido, cualquier ley o cualquier acción que lleve adelante una provincia que contradiga la Constitución Nacional, será declarada por algún juez como inconstitucional. Pero bueno, volviendo al tema, fíjense que solo se menciona en el artículo 5 el régimen municipal, 1853. Hay un nuevo artículo que se incorpora luego de la reforma constitucional, que es que fue en el año 1994, como ustedes recordarán, que es el artículo 123, y que introduce una palabrita muy importante, pero que había dado lugar a mucha controversia en relación a el grado de autonomía que tenían los municipios en relación a las provincias. Es decir, qué cosas podían hacer los municipios, si eran efectivamente autónomos o no, o finalmente si dependían en toda su accionar, ¿no?, de aquello que determinaba la provincia. Es decir, el debate se daba en si los municipios eran entes autónomos o finalmente si los municipios eran entes autárquicos. La diferencia fundamental es que los entes autónomos pueden darse su propia reglamentación, sus propias normas, además de elegir sus autoridades y otras potestades. En cambio, los entes autárquicos no pueden darse sus propias normas. No es una cuestión menor que yo, a los efectos del tiempo que tenemos, no voy a profundizar mucho, pero si ustedes se fijan, ¿sí?, abajo, cuando hablamos de autonomía, hay un fallo muy interesante, que es el fallo Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, previo a la reforma constitucional del año 1994, que es donde la Corte Suprema de Justicia, en función de un dictamen de la Procuradora muy interesante, y que es hoy por hoy sustancial cuando uno quiere abordar este tema, establece precisamente en ese fallo, sin mencionar la palabra autonomía, establece los atributos propios, ¿no?, de un ente autónomo, y cambia la jurisprudencia, y a partir de ahí empieza a considerarse a las municipalidades como entes autónomos,
y es receptado por las reformas constitucionales posteriores de las provincias en este sentido. Es decir, que el artículo 123 de la Constitución Nacional, los constituyentes tomaron este fallo como, como base para incorporar, como se menciona, fíjense en el artículo 123, que dice: cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. Asegurando la autonomía municipal. Es decir, la Constitución Nacional dice que los municipios son autónomos. Acto seguido, y también ha generado controversias, menciona arreglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, si bien les pide a las provincias que garanticen la autonomía municipal, al mismo tiempo, de alguna manera, limita esa autonomía a lo que termina estableciendo la propia provincia, las propias legislaturas provinciales. Pero, insisto, este es un tema muy importante porque luego de esta incorporación, muchas provincias reformaron sus constituciones y le han dado autonomía, muchas más potestades a sus municipios. Hay que decir que hay 3 excepciones: una es la provincia de Santa Fe, otra es la provincia de Mendoza, que no reformaron la Constitución luego de la reforma nacional del 94 y mantienen ordenamientos anteriores, y un caso muy llamativo, ¿sí? Muy llamativo, que es la provincia de Buenos Aires, que reforma su Constitución luego del año 94, es decir, cuando la Constitución Nacional ya establecía la cuestión de la autonomía, pero no reforma, en la provincia de Buenos Aires no se reforma, no se toca ni un artículo, ¿sí?, de la Constitución provincial en relación a este tema. Es decir, que en la Constitución de la provincia de Buenos Aires se sigue considerando a las municipalidades como entes autárquicos, ¿sí?, a pesar de lo preceptado por la Constitución Nacional. Esto, a juicio de algunos constitucionalistas, es inconstitucional. Es decir, que el articulado, los artículos que en la Constitución de la provincia de Buenos Aires se refieren a la determinación de las potestades de las municipalidades, son inconstitucionales porque no receptan precisamente la cuestión de la autonomía. Dicho esto, y para pasar ya al siguiente filmina, tenemos que mencionar lo siguiente. Las municipalidades tienen una norma general que es la que está establecida en sus cartas orgánicas, ¿sí? Dependiendo lo establecido en las constituciones provinciales, hay municipios que pueden darse sus propias cartas orgánicas en donde poder determinar la forma en que se eligen sus autoridades y cualquier otra cuestión en la que hacia la vida pública del municipio. Y hay un caso, por ejemplo, es la provincia de Córdoba. Y hay otras provincias que no permiten esto, como mencioné, un caso es el de la provincia de Buenos Aires, donde hay una sola carta orgánica definida por donde está establecida en la Constitución provincial y que se aplica a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, independientemente de su realidad. Por ejemplo, se aplica a La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, la misma carta orgánica que se aplica al municipio de Pila, que no llega a los 100.000, ¿no? Así que bueno, eso para considerar. Vamos a pasar a la siguiente filmina. La topología de los gobiernos locales. Esto es muy interesante, ¿sí? Y los datos son, digamos, del año 2014. Está extraído el texto de Cravacuore, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, y se menciona que en la Argentina, en el año 2014, había 2.391 gobiernos locales, de los cuales 1.129 son municipales. Los gobiernos locales no llegan, esto está definido también en las distintas constituciones provinciales, no llegan a adquirir el estatus, ¿sí?, de una municipalidad que tiene otra estructura, pero que son necesarias para
gobernar distintas zonas de nuestro país. Y se les da distintos nombres. Insisto, esto está estipulado en cada constitución provincial, que como sugerencia estaría bueno, googleen, y si no las consiguen o las piden, nosotros las podemos enviar. Es importante que tengamos alguna noción de lo establecido en la constitución provincial en función del régimen municipal. Entonces, tienen, como les mencioné, distintas denominaciones: comisiones de fomento, juntas rurales, juntas de gobiernos, comisiones municipales, delegaciones de fomento y comuna, etc. Muy bien. Los requisitos para la conformación de los nuevos gobiernos locales, es decir, cómo surge una nueva municipalidad, cómo surge un nuevo gobierno local a lo largo de nuestro país, hay que decirlo que también está estipulado en cada constitución provincial, y los legisladores que han sancionado esa constitución determinan distintos criterios. En general, el criterio más utilizado es el del mínimo de población, ¿no? Una determinada cantidad de población en un determinado lugar de una provincia es digamos, superado ese mínimo, establece la posibilidad de la conformación de un nuevo gobierno local o una municipalidad. Pero no necesariamente es la única criterio de selección, también hay otros. En aquellas provincias donde no se le da posibilidad o es bastante restringida la autonomía de los gobiernos locales, se genera, la única forma, por ejemplo, de crear un nuevo municipio es a través de una ley en la legislatura. Después también hay un concepto interesante cuando hablamos de municipalidades y gobiernos locales, que es hasta cómo se determina en el territorio la forma hasta dónde se ejerce el poder territorial, es decir, los límites del poder territorial, ¿no? Y ahí hay un concepto interesante que tiene que ver con el sistema. Hay dos sistemas, uno de ejidos colindantes y otro de ejidos urbanos, para precisamente determinar dónde se aplica el poder municipal, hasta dónde llega el poder municipal. En el caso del sistema de ejidos colindantes, también denominado sistema de partido, departamento, distrito o condado, incluye las áreas urbanas y rurales, de manera que todo el territorio provincial queda comprendido dentro de gobiernos locales. Es decir, si pensamos en el mapita de nuestra provincia, se divide, digamos, en el sistema de ejidos colindantes, se trazan los límites, y en todo el territorio está bien claro hasta dónde llega el límite de un municipio y hasta dónde llega el límite de otro municipio. En cambio, en el caso de los ejidos urbanos, en este caso, el límite de donde se ejerce el poder territorial se hace coincidir con el crecimiento del municipio. Es decir, las autoridades ejercen el poder municipal hasta donde llega la ciudad o la villa, digamos, ¿está bien? Y fuera de esa zona, digamos, donde ya no hay ciudad, la potestad en esa zona es exclusivamente de la provincia. ¿Está bien? Entonces, como ejemplos, en el caso de ejidos colindantes tenemos la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, y como ejemplos de ejidos urbanos tenemos la provincia de San Luis y Santa Cruz, ¿no? A modo de muestra. Muy bien. Vamos ahora a ir a un concepto interesante, ¿sí? Que es el concepto de inframunicipalismo, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente. Yo hace un ratito les mencioné la cantidad de gobiernos locales que hay en la Argentina. Al año 2014, es probable que actualmente haya algunos más, bastantes más, pero ya con el dato de 2014 nos damos cuenta de que es una cantidad importante. Ahora, ¿cómo se distribuye la población en estos 2.391 gobiernos locales? ¿Está distribuida de manera homogénea o es muy heterogénea? Y ahí la respuesta es que no está distribuida de manera homogénea,
Y, por ejemplo, estos datos extraídos, insisto, del texto de Crabacuore, más de la mitad de los gobiernos locales en la Argentina tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? Es decir, de esos 2.391, más de esa mitad, ¿sí? Tienen menos de 5.000 habitantes. Y con más de 250.000 son 30, ¿sí? Son solo 30. Así que justamente esto nos da un poco la idea de lo que es el inframunicipalismo, es decir, tenemos una cantidad importante de municipios con muy poca población y muy pocos municipios con una cantidad muy importante de población, ¿no? Los cuales, como ustedes saben, en general están ubicados en la zona del conurbano, el área metropolitana, provincia de Buenos Aires, capital, o bueno, en Santa Fe, Rosario, Córdoba, etc. Es decir, tenemos mucha ciudadanía, ¿no? De alguna manera en pocos municipios y muy poca ciudadanía distribuidos en una cantidad importante de municipios y gobiernos locales a lo largo de nuestro país. Esto, a los efectos del desarrollo de la gestión pública, genera dificultades en lo que hace a la coordinación de las políticas públicas en las distintas instancias de gobierno, y es un problema, ¿sí? Que claramente quien diseña políticas públicas y quien ejerce el gobierno tiene que encontrar la forma de resolverlo, entre otras cosas porque hay gobiernos locales que no tienen la estructura suficiente para llevar adelante las políticas públicas que demanda la ciudadanía, y por lo tanto, como menciona acá Crabacuore, se traducen en estructuras de gobierno inviables, es decir, que están ahí, la gente les demanda soluciones, pero dada su pequeña estructura, digamos, ausencia de presupuesto, no están en condiciones de llevar adelante el fin que tiene el gobierno, que es la resolución de los problemas ciudadanos. Finalmente, vamos a pasar al diseño municipal, institucional del municipio argentino. Los municipios, como les adelanté inicialmente, en general tienen dos poderes, y esto nuevamente establecido en las constituciones provinciales, un poder ejecutivo y un poder legislativo. El poder ejecutivo lo ejerce el intendente, ¿no? El intendente municipal, que es elegido por el pueblo de ese municipio. Y también hay un poder legislativo, que se lo conoce, y esto ustedes también lo saben muy bien, se lo conoce como Consejo Deliberante, donde los concejales que integran ese Consejo Deliberante también son elegidos por el pueblo del municipio y tienen, digamos, como función fundamental y principal, por supuesto, una función de carácter legislativo a partir de la sanción de ordenanzas, ¿sí? Ordenanzas. No hay en los municipios argentinos la institución del poder judicial, hay lo que se conoce como una justicia de faltas, pero no es un poder judicial como lo es a nivel nacional y provincial, ¿sí? La justicia de falta está abocada fundamentalmente a cuestiones de índole, digamos, de transgresiones menores, y puede ser llevada a cabo ese poder a partir de el intendente, o también de una justicia de faltas que es, digamos, sancionada, esa institución, por una ordenanza, pero no es no reviste el carácter de poder judicial con todo lo que eso significa en el equilibrio de poderes e igualdad de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como lo tenemos a nivel nacional y provincial, ¿sí? Se dedica fundamentalmente a cuestiones de controversias menores, a los efectos de precisamente resolver cuestiones y descargar aquellas
digamos, cuestiones que tienen que ser abordadas desde el punto de vista judicial en el caso de que no se puedan resolver estas controversias. Muy bien, vamos a continuar. Ya falta menos, ¿eh? Las competencias que tienen los gobiernos locales fundamentalmente, ¿sí? Acá vamos a mencionar que hay competencias que se llaman concurrentes, es decir, que frente a un problema lo abordan tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, como por ejemplo la construcción de obras de infraestructura, la atención de la población en situación de pobreza e indigencia, la defensa del consumidor, la promoción del desarrollo económico, la atención de la salud. Es decir, hay cuestiones, ¿no?, que demanda la ciudadanía y que deben ser abordadas por diversas razones, entre ellas, en muchos casos, por cuestiones presupuestarias, de manera conjunta entre el gobierno nacional, provincial y municipal, ¿sí? Por supuesto, esto exige, ustedes se darán cuenta, de un nivel de coordinación muy importante que muchas veces no es sencillo de llevar adelante entre las distintas instancias de gobierno por diversas razones y que impiden entonces la ejecución satisfactoria de la política pública y la resolución de un problema. Nuestro país, al ser un sistema federal, es un país complejo en este sentido, ¿sí? No es fácil la gestión pública, la administración pública, precisamente por estas distintas instancias de gobierno, diferenciándose estos de países de índole que tienen un sistema unitario de gobierno donde estas cuestiones no están presentes. Después hay atribuciones, volviendo al tema de las competencias entre el gobierno provincial y las municipalidades, por ejemplo, la provisión de servicios públicos, la administración de redes de agua y cloacas, la protección contra incendios, etc. Es decir, por ejemplo, si hay para poner un ejemplo sencillo del día a día, ¿no? Si hay un colectivo, ¿sí?, que va de un municipio a otro municipio dentro de una misma provincia, la coordinación, ¿no?, de ese recorrido, porque involucra más de un municipio, incluye a los municipios, pero también a la provincia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, para la definición de ese servicio público, en este caso el transporte público, se requiere una concurrencia entre el gobierno provincial y las municipalidades a los efectos de la coordinación pública. Y finalmente, que este es un poco el tema que más nos interesa a nosotros, porque tiene que ver con el desarrollo local, los municipios tienen competencias exclusivas, ¿no?, que nuevamente, insisto, están establecidas en las constituciones provinciales y también en las cartas orgánicas municipales. Hay una serie de competencias exclusivas que son de índole histórico, ¿sí?, histórico. A veces en la discusión o en el intercambio más coloquial se habla de que los municipios históricamente se hacían cargo del ABL, ¿no?, alumbrado, barrido y limpieza. El intendente solo se ocupaba de eso. Las competencias históricas del municipio, si se quiere, en la Argentina, digamos, se produce un cambio de paradigma, ¿sí?, que tiene que ver con lo que hablamos inicialmente y que no lo voy a repetir, pero bueno, a fines de los años 80 se empieza de alguna manera, digamos, en consonancia con la gran crisis que se ha vivido en el año 2001, en donde la ciudadanía empezaba a exigir solución a los problemas y ya no iban a exigírsela al presidente o al gobernador, se lo iban a exigir al intendente. Entonces el intendente decía, a ver, yo tengo que resolver un montón de cuestiones, ¿sí?, y no me alcanza con el ABL, la ciudadanía me está exigiendo otro tipo de intervención para resolver los problemas. Por lo tanto, esto produjo un cambio en la concepción, ¿no?, de las potestades, las competencias, dándole al intendente mayores herramientas, a los municipios mayores herramientas, producto de esta demanda ciudadana que ya no se quedaba solo en el ABL y que quería que el intendente y que el gobierno municipal se involucre y resuelva otras cuestiones. Y a partir entonces de este cambio de paradigma, los municipios empiezan a incorporar nuevas competencias, como ser, ahí se menciona alguna, la preservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana que históricamente era un tema nacional, y luego digamos, con la reforma del Estado de los años 90, se traslada a las provincias, en un tema donde el municipio estaba ajeno,
pero que hoy por hoy la ciudadanía le exige al intendente resolver los problemas que tienen que ver con la seguridad. Por lo tanto, el intendente también se debe involucrar en esta cuestión con las herramientas que tiene, y no es posible que se desentienda, porque de esa forma no podría llevar adelante su gestión y su proyecto político. La promoción económica, ahora vamos a ver algo de esto, pero ustedes seguramente en sus municipios, en los lugares de los que son oriundos, observarán, ¿no?, la intervención del municipio en cuestiones que tienen que ver con promoción de distintas herramientas de crecimiento económico, teniendo en cuenta la cuestión territorial. Es un tema que nosotros, y las particularidades del territorio, ¿no? Me refiero a que si uno está, digamos, en la costa, es muy probable que el municipio lleve adelante políticas públicas para fortalecer ese lado fuerte que tiene ese municipio, esa ventaja competitiva que tiene ese municipio en comparación con otros, pero más adelante, en las próximas clases, vamos a ir introduciéndonos más en concreto con respecto a estas herramientas de promoción económica y de desarrollo de los municipios, porque es un tema central de este curso y que a ustedes les va a servir mucho. La defensa del consumidor, la promoción social, la educación en sus distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación, bueno, hay municipios que, digamos, llevan adelante la apertura de jardines municipales, ¿no? Cuando todos sabemos que la cuestión de la educación es una competencia nacional y fundamentalmente provincial. Sigamos, ya falta cada vez menos, ¿eh? Bueno, después vamos a mencionar, porque tampoco podemos profundizar mucho en este primer encuentro, pero sí mencionarlo porque es importante, insisto, lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí?, que tiene que ver con la potestad que tienen los municipios para asociarse y llevar adelante relaciones intergubernamentales, ¿no? Es importante, y acá pusimos una definición de Parmigiani de Bárbara, que es una especialista en este tema y que menciona que puede afirmarse que la conciencia de la necesidad de materializar una adecuada coordinación ha estimulado en el país una interesante dinámica de cooperación intermunicipal desde los 90, marcando un punto de inflexión en tal sentido en la Constitución de la provincia de Córdoba de 1987, que habilitó la conformación de organismos intermunicipales, ¿no? Y que luego fue adoptado por otras provincias. Es decir, aquí se presenta como esta iniciativa primigenia en la provincia de Córdoba, que luego es replicada por otras, provincias, atento a los buenos resultados que ha dado esta cuestión de que las municipalidades o los gobiernos municipales, frente a una problemática común, se unan en su resolución, en encarar el problema de manera conjunta. Esto, por supuesto, tiene que ver con que hay un dicho popular, digamos, que puede, digamos, ser útil en este caso, que es la unión hace la fuerza. Bueno, efectivamente, ¿no? Frente a determinadas problemáticas que afectan a más de un municipio, ¿sí?, como por ejemplo las inundaciones, voy a poner un ejemplo, es mucho más probable resolver esa cuestión, ¿sí?, si los municipios afectados se ponen de acuerdo y llevan adelante una política pública común, que si cada municipio la lleva adelante por su cuenta, con lo cual va a haber problemas posiblemente de recursos, pero también de coordinación, ¿no? Porque un municipio va a hacer una cosa, pero el problema no afecta solo a ese municipio, afecta también a otro. Entonces, lleva adelante una política, pero si el otro municipio no hace nada, es muy probable que esa política que lleva adelante este municipio, el primero, sea ineficaz, porque requería de esa coordinación. Uno podrá decir, esto es una cuestión de sentido común, sí lo es, pero si recordemos, si las constituciones no habilitan, ¿sí?, la posibilidad de que las municipalidades institucionalicen estas coordinaciones, estas formas de coordinar institucionalmente entre los distintos municipios, no se podría llevar adelante solo de una forma informal, ¿no?, lo cual limita mucho la efectividad de la política que se quiere llevar adelante. Entonces, en el texto que nosotros les estamos compartiendo, hay dos modelos básicos, hay un relevamiento hecho por Cravacuore,
y ahí se detectan que hay dos modelos básicos de formas de asociacionismo que tienen que ver con la mancomunidad y con las microrregiones. La diferencia es que la mancomunidad no requiere tanto formalismo, ¿sí?, entre los distintos gobiernos locales, a diferencia de las microrregiones que sí lo requieren, es mucho más institucional, abarca todas las instancias de gobierno, la microrregión, y se piensa, digamos, digamos, llevar adelante esa asociación, no para un determinado tema y una determinada cuestión, como en el caso de la mancomunidad, sino más bien para llevar adelante distintas afectaciones que padecen determinados gobiernos locales y ir llevando adelante una especie de gobierno, si se quiere, conjunto en esa microrregión para afrontar cuestiones que afectan a los distintos municipios de esa microrregión, pero insisto, se genera una coordinación que queda permanente en el tiempo y que va afrontando distintas problemáticas. En cambio, en el caso de la mancomunidad, hay una problemática, entonces frente a esa problemática los gobiernos locales se unen, una vez resuelta esa coordinación, esa unión, se disuelve hasta que aparezca otra problemática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fundamentalmente esas son las diferencias y las distintas formas que podemos observar en nuestro país. Bueno, también vamos a hacer alguna mención a la forma en que los municipios de la Argentina se financian, es decir, cómo adquieren recursos para llevar adelante sus políticas públicas. Y aquí tenemos tres opciones, ¿no? Una son las tasas municipales, es la principal fuente de financiamiento. Como ustedes saben, las tasas es aquello que cobran los municipios a cambio de un servicio al ciudadano. Es decir, a diferencia de los impuestos, ¿sí?, los municipios argentinos no cobran impuestos, ¿sí? Las tasas, que sí las cobran los municipios argentinos, tienen que ser a cambio de una prestación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, te cobro una tasa por el alumbrado y el barrido. El ciudadano va a exigir, muy bien, pago la tasa, quiero ver que la municipalidad haga el alumbrado y el barrido, ¿no?, en el municipio que se está abonando esa tasa. Es decir, que la tasa se cobra a cambio de un servicio. En el caso de las contribuciones, son contribuciones por mejora, es decir, el municipio puede cobrar una contribución a una determinada, digamos, a determinados vecinos, producto de una mejora. Por ejemplo, si asfalté la calle, y soy, digamos, del municipio, se asfaltó la calle, y eso elevó el valor de las propiedades, bueno, la municipalidad en ese caso puede cobrar una contribución por mejora. Y finalmente, la coparticipación, ¿no? Que hay una coparticipación de índole nacional, es decir, todo lo que se recauda, una parte se reparte entre las provincias, y eso también ocurre a nivel municipal, es decir, todo lo que recauda una provincia se reparte siguiendo diferentes criterios, eso lo determina cada provincia a partir de una ley de coparticipación, se reparte entre los distintos municipios, ¿sí? En esa ley de coparticipación pueden primar diferentes criterios, como por ejemplo la cantidad de población que tiene cada municipio, y en función de eso asignar más recursos a la que más tiene y menos recursos a la que menos tiene. Otros criterios pueden tener con el grado de desarrollo que tiene cada municipio dentro de la provincia, es un criterio más distributivo, es decir, aquellas zonas de la provincia menos, o municipios menos desarrollados, le otorgamos más recursos que los más desarrollados, etcétera. Es decir, si a ustedes les interesa el tema, pueden googlear, ¿no?, las leyes de coparticipación, los criterios de coparticipación en cada provincia, y van a observar cómo se aplican y qué porcentaje recibe cada municipio de dicha provincia. Por supuesto, estas son cuestiones que generan tensiones, porque cada intendente municipal quiere la mayor cantidad de recursos posible para su municipio. Finalmente, y el último punto, y con esto vamos terminando,
el tema de la innovación y la modernización local es una cuestión importante, fundamental, fundamentalmente a partir de, como les mencioné, los años 90, donde los gobiernos locales argentinos vieron ampliada su área de intervención. Esto los estimuló a llevar adelante, sobre todo a las municipalidades dotadas de mayores recursos y capacidades institucionales, llevar adelante políticas locales con un alto nivel de originalidad y con un importante impacto en el municipio, ¿sí? Y este es un tema que, insisto, lo vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Lo menciono porque, y acá también mencionamos algunos ejemplos virtuosos. Esto está explicado en el texto de Cravo-Cuore, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, y la consigna, ahora se las voy a explicar brevemente, pero la consigna también va a tener que ver con este punto. Entonces, algunos que mencionamos, en el caso del municipio de Rafaela, en Santa Fe, llevaron adelante una política integral de medio ambiente que articula el tratamiento de residuos sólidos urbanos para reducir la contaminación, ¿sí? En el caso del municipio de Cerrito, en Entre Ríos, llevan adelante un proyecto de generación de electricidad a partir de residuos sólidos. Y en el caso de Marcos Juárez, el municipio de Marcos Juárez en Córdoba, crearon un fideicomiso financiero para llevar adelante obras públicas. Es decir, son propuestas innovadoras que tienen que ver con la modernización local, que en la anterior concepción del municipio eran impensadas, pero que a raíz de este cambio, ¿sí? De este cambio que se produce fundamentalmente a partir de los años 90, donde, como mencioné, los municipios empiezan a tener otras capacidades, otras posibilidades, pero también otras demandas, bueno, se llevan adelante estas políticas que, bueno, de alguna manera elevan la calidad de vida de los municipios. Bueno, con esto vamos a dar por terminada la charla. Tenemos una filmina más, que es la de cierre, en la cual les reiteramos un poco cuál es la bibliografía obligatoria de la clase. Ustedes la van a tener subida al campus. Y la consigna del foro. Ustedes ya vieron que en la clase anterior tuvieron una consigna de presentación. Hemos recibido las presentaciones de algunos asistentes del curso. Quien no la hizo estaría bueno que la haga, porque a nosotros como profesores nos da una idea de, bueno, no solamente de dónde nos están escribiendo, sino también qué función llevan adelante en la administración pública, y eso es importante porque podemos incorporar ejemplos y cuestiones que les interesen puntualmente a ustedes. La consigna del foro 2, entonces, tiene que ver con lo siguiente. Considerando el municipio en el que reside habitualmente, tienen que seleccionar un ejemplo de innovación y modernización local de los últimos años y hacer una breve descripción de no más de media carilla que explique de qué se trata ese proyecto de innovación y modernización, ¿no? De los últimos años en el municipio. Entonces, cuéntenos de qué municipio se trata, cuéntenos de qué se trata esa innovación y modernización, y si quieren un poco también una evaluación del impacto que ha tenido esta política pública, ¿sí? Con esto daríamos por terminada la clase. Les agradezco la atención y también sepan que en el foro hay un espacio para consultas. Cualquier duda que tengan la pueden escribir ahí y será respondida por nosotros los profesores. Bueno, muchísimas gracias y estamos viéndonos próximamente. Que tengan un buen día.